Hola, saludos para todos. Quisiera continuar el tema que habíamos empezado en un video anterior, donde estábamos hablando acerca de por qué hay tantas traducciones de la Biblia. Si usted no ha visto ese video y desea verlo, puede darle clic al enlace que se encuentra aquí arriba. Pero bueno, para resumir un poco, en el video anterior habíamos tratado de hablar acerca del viaje de la Biblia, cómo llegó hasta nosotros. Y comenzábamos con los manuscritos autógrafos, explicando que eran los que escribieron originalmente los autores inspirados de la Biblia, como Pablo, David, Salomón, Juan, todos ellos, lo que salió directamente del puño y letra de ellos o de las personas a las que ellos se lo dictaban. Decíamos que esos manuscritos autógrafos han desaparecido con el paso del tiempo. No hay ninguna parte donde se pueda encontrar un documento que se diga esto fue la carta original del apóstol Pablo a los romanos, por ejemplo. Dijimos que después de eso habían copias de manuscritos, como en diferentes partes del mundo antiguo han aparecido a lo largo de los siglos diferentes copias que fueron hechas de los manuscritos autógrafos primeros y después copias de las copias y después copias de las copias de las copias. Y hablábamos que no todas estas copias son 100% exactas unas con otras y hay diferencia dentro de ellas. Y eso es causado por diferentes razones. Explicábamos que brevemente alguna de ellas puede ser por la evolución del idioma griego a lo largo de los siglos, que palabras pierden su uso o pueden incorporarse nuevas palabras, como pasa con el español y el inglés y cualquier otro idioma también hoy en día. Otra razón podría ser también la influencia de diferentes herejías que atacaron la iglesia durante los primeros siglos, y hablábamos de cosas como en contra de la deidad de Cristo, la obra de la salvación, etcétera, que de alguna forma influyeron en algunas de estas diferencias que hay entre manuscritos y otros, y hablábamos de otras cosas más. Y como dije en el primer video, esto no pretende ser una discusión técnica, erudita, para personas que tengan conocimiento especializado en la materia, sino más bien para tratar de ayudar a las hermanas y hermanos que quieren entender un poco más cómo manejarse con este tema de la variedad de las traducciones de la Biblia. Decíamos que esos diferentes manuscritos se agrupan en familias, quiere decir que tienen manuscritos que tienen rasgos similares, vienen de la misma zona geográfica o tienen similitudes unos con otros y se forman diferentes familias. Y decíamos que después había que pensar en los diferentes textos, es decir, reconstruir el texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre la base de los criterios que utilice la persona que está utilizando o la persona que está elaborando ese texto. Decíamos que principalmente existen dos tipos de textos, el texto recibido o el textus receptus y el texto crítico. Hay diferentes variantes, sobre todo del texto crítico. Hay diferentes autores, Westcott and Hort, Nestlé y diferentes. Pero este es un punto otra vez que se puede extender muchísimo, pero simplemente quiero explicar esto. La mayoría de las traducciones modernas se basan en el texto crítico, al cual le faltan versículos, hay palabras que se omiten y hay además ideas que se cambian al ser presentadas. El texto receptus, el texto recibido, es la base para la Biblia de la Reina Valera y también para la King James, para aquellos que conocen inglés y otras. La pregunta, ¿cuál texto es mejor?, pudiera generar un debate encendido entre muchas personas. Hay muchos cristianos muy sinceros que dicen que el único texto que podemos utilizar es el texto receptus. Hay otros que dicen que no, que es mejor es el texto crítico. Y hay otros que dicen que la verdad es que no importa el texto que se utilice con tal que sea un texto bíblico. Bueno, es difícil dar una opinión exacta por una sencilla razón. Yo no soy un experto en lenguajes griegos. Yo no soy experto en lingüística clásica. Bueno, yo he estudiado algo de lingüística aquí, pero no soy experto en esa rama del lenguaje y por lo tanto yo no puedo dar un pronunciamiento definitivo acerca de cuál texto es mejor. Pero sin embargo, sí puedo decir con toda confianza que me siento mucho mejor cuando estoy leyendo la Biblia Reina Valera de 1960. Y no por tradición, no porque es la que he estado acostumbrado a leer desde que era niño toda mi vida, porque he memorizado muchos pasajes de ella, sino porque además me presenta
la Biblia con esos pasajes completos que lamentablemente están omitidos en otras traducciones de la Biblia, y además también porque a pesar que utiliza algunas construcciones gramaticales que no utilizamos en Latinoamérica, sobre todo día a día, como vosotros sois la luz del mundo, nosotros diríamos más bien ustedes son la luz del mundo, pero es algo que se entiende, se puede entender por la mayoría de las personas. Pero vamos a hablar de cerca de eso un poco más hacia el final. Vamos entonces a pasar a otro punto. En este video entonces lo que quisiera tratar de desarrollar son dos puntos principales. Primero, los diferentes estilos de traducción de la Biblia, y segundo, algunos consejos prácticos para las hermanas y los hermanos que están estudiando la palabra de Dios. Vamos entonces a tratar de ver las diferentes traducciones o diferentes tipos de traducciones que se pueden hacer cuando se estudia la Biblia. Bueno, algunos dicen que hay tres, otros dicen que hay dos. Vamos a decir las tres que algunos mencionan. Y básicamente se refieren, primer método de traducción, equivalencia formal. Segundo método de traducción, equivalencia dinámica. Tercer método de traducción, paráfrasis. Aquellos que dicen que existen solamente dos métodos de traducción, combinan en uno solo la equivalencia dinámica y la paráfrasis. Vamos a tratar de explicar brevemente de qué se trata cada uno de ellos. Ok, primero, la equivalencia formal. Se trata de buscar el texto original y traducirlo palabra por palabra, lo más cercano posible al lenguaje original, pero tratando de utilizar el lenguaje contemporáneo o el lenguaje utilizado por el lector que va a recibir el texto. Cuando estoy hablando de esto, no solamente estoy hablando de traducciones de la Biblia, sino traducciones de cualquier texto. Yo he tenido la bendición de aprender inglés y moverme en inglés aquí en Australia por varios años, como muchos de ustedes saben, y he tenido que confrontar, como cualquier otra persona que haya emigrado a otro país con un lenguaje diferente, con la necesidad de traducir cosas en tu mente o traducir cosas que estás leyendo, sobre todo al principio cuando estamos aprendiendo. Ya después, cuando uno conoce bien el idioma, ya lo hace automáticamente, por supuesto. Pero traducir, uno tiene que ver que a veces trata de traducir al principio palabra por palabra, pero entonces no hace la adaptación gramática. Si estás traduciendo de inglés a español y traduces literalmente cada palabra sin tratar de ajustar la gramática al español, por supuesto, va a ser algo incomprensible. Y lo mismo del español al inglés o de cualquier otro idioma. El método de equivalencia formal es un método que trata de hacerlo palabra por palabra, pero acercándose a la gramática y al contexto del lenguaje de la persona que va a leer esa traducción. En otras palabras, la Biblia fue escrita en hebreo y griego principalmente. Cuando se utiliza un método de traducción de equivalencia formal, lo que se trata de hacer es ver qué es lo que dice el texto en su lenguaje original, utilizando el texto receptus o el texto crítico, y ver cómo se puede traducir eso lo más cercano al original, respetando las palabras, pero por supuesto adaptándolo a la gramática de la persona que lo va a leer, del lenguaje, adaptándolo al lenguaje de la persona que lo va a leer. Entonces, la equivalencia dinámica, que sería el segundo, en vez de traducir palabra por palabra, trata de traducir concepto por concepto. En otras palabras, ellos leen una frase en un idioma y en vez de decir, vamos a traducir estas palabras, dice, bueno, vamos a traducir el concepto. ¿Qué es la idea que se quiere expresar con estas palabras? Y vamos a traducir esa idea o ese concepto a este otro idioma, tratando de buscar un balance entre el lenguaje original y el lenguaje al cual se está traduciendo. El tercer método, la paráfrasis. Este método lo que trata de hacer es una interpretación del pasaje. Es decir, en vez de hacer una traducción por palabras o por concepto, lo que trata de hacer es decir, bueno, mira, yo leo toda esta oración y yo creo que lo que el autor quiso decir, aplicado al lenguaje y a las costumbres de la persona que va a leer este texto en otro idioma, es esto.
Es decir, la paráfrasis es repetir lo mismo, pero con tus propias palabras. Y eso es algo que los que han estudiado en otro idioma saben de qué estoy hablando. Parafrasear algo, repítelo con tus propias palabras, interprétalo. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, una disertación de un trabajo de grado, una tesis de grado, como le dicen en Venezuela, siempre se trata de buscar la forma de no repetir tanto textualmente lo que tú encontraste en otro libro o en otro artículo, sino que tienes que tratar de parafrasearlo, es decir, leerlo y repetirlo con tus propias palabras, interpretando, mostrando que hiciste un esfuerzo por entender el texto y presentarlo en palabras que sean tuyas propias. Eso es una paráfrasis. ¿Qué impacto tiene eso entonces cuando hablamos de la Biblia? Bueno, cuando se utiliza la equivalencia formal, se está tratando de respetar al máximo las palabras del texto original. Cuando se utiliza la equivalencia dinámica, se está tratando entonces de ver cuál es el concepto detrás de las palabras y así poder explicarlo en un lenguaje de las personas que lo van a leer en otro idioma. Y cuando se hace la paráfrasis, las personas que están traduciendo la Biblia están tratando de interpretarlo y tratar de ponerlo en las palabras del lector contemporáneo y en el idioma de llegada con su propia interpretación. Yo creo que más o menos ustedes ven las consecuencias que tiene esto cuando hablamos de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y eso no lo podemos olvidar. Dios inspiró a hombres para que escribieran este santo libro para revelarnos la mente de Dios. Cuando tenemos la Biblia en nuestra mano, estamos diciendo que tenemos lo que Dios quiere que nosotros sepamos hoy en día. No hay nada que Dios quiere que nosotros sepamos que no esté en la Biblia. Todo, la mente de Dios, está en la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que ser muy enfáticos en decir muy claramente que no podemos aceptar revelaciones, no podemos aceptar visiones, sueños que añadan a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está completa y no necesita ser añadida. Bueno, ¿qué ocurre entonces con estas diferentes traducciones o métodos de traducción? Aclaro también algo. Aquellos que piensan que hay solo dos métodos combinan equivalencia dinámica con paráfrasis, porque la verdad es que hay como una línea muy difusa entre ambas. Cuando se están traduciendo conceptos, de alguna manera hay una interpretación de ese pasaje. El problema me parece a mí que tiene que ver con la cantidad de libertad que se permite el traductor o los traductores a la hora de interpretar los conceptos hasta llegar a ser una paráfrasis. Vamos a dar después algunos ejemplos de diferentes tipos de Biblia que se pueden más o menos ajustar en estas categorías. Bueno, vamos entonces a parar aquí un momento para aclarar algunas cosas. Decimos entonces que cuando se considera una traducción bíblica, hay que considerar qué texto se está utilizando para hacer la traducción y además de eso, cuál fue el método de traducción que se está utilizando. ¿Esa Biblia está utilizando el texto recibido o está utilizando el llamado texto crítico? ¿Está utilizando un método de equivalencia formal o está utilizando un método de equivalencia dinámica o una paráfrasis? ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros? Por favor, piensen en esto por un momento, porque existe el peligro y me parece que es lo que está ocurriendo con muchos hermanos y hermanas que he conocido tanto aquí como en países de América Latina y sobre todo por las reuniones por Zoom que se hacen constantemente y que son una gran ayuda hasta cierto punto. Es que hay hermanos que parecen que no hacen ninguna diferencia entre las traducciones y citan, bueno, mira, aquí hay una traducción que lo dice mucho mejor, o esta traducción es mucho más clara, o esta traducción me gusta más porque presenta las palabras de una forma mucho más sencilla, comprensible para el mundo en general, pero no están poniendo quizás mucho cuidado cuál texto está siendo la base de esa traducción o cuál es el método de traducción que se ha utilizado. Yo sé que hay hermanos muy conservadores que estarán viendo este video, que estarán totalmente convencidos que no se puede utilizar ninguna otra Biblia que no sea la Reina Valera de 1960. Y por otro lado, habrán hermanos que pareciera ser muy liberales y que no tienen ningún problema de utilizar cualquier tipo de traducción que esté disponible para ellos.
Bueno, hermanos, con mucho amor y cariño quisiera decir algo en cuanto a esto. La versión de la Reina Valera 1960, en mi opinión no experta, es la traducción preferida para la lectura diaria, para memorización y para uso público de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está basada sobre el texto recibido, que es un texto completo, un texto que no ha sido mutilado, no hay versículos que estén faltando, palabras que estén cambiándose. Se utilizó durante la época de mayor avivamiento espiritual, al principio de la Reforma Protestante, cuando muchos cristianos salieron de la oscuridad del dominio católico que prevaleció por muchos siglos y descubrieron la doctrina de la justificación por la fe, entre otras cosas. El texto recepto fue utilizado por las grandes Biblias de la Reforma Protestante en español, en inglés y en todos los idiomas europeos. En segundo lugar, porque utiliza una equivalencia formal como el método de traducción. Es decir, trata de ser lo más apegado posible a las palabras originales de la Biblia, tratando de ponerlas en un lenguaje que nosotros entendamos. Me permiten aclarar una cosa también acá. La versión Reina Valera, como ustedes saben, está basada sobre lo que hizo los autores originales. Reina se llama así por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera. El trabajo original de Casiodoro de Reina fue hecho a final del siglo XVI, mientras que el trabajo de Valera fue hecho a principios del siglo XVII, con muy pocos años de diferencias. Aunque la Reina Valera tiene una historia de más de 400 años, no está utilizando el español de hace 400 años. Está utilizando un español contemporáneo de 1960. La única diferencia principal que encuentro es en cuanto al uso de vosotros en la segunda persona del plural. Como he dicho, vosotros sois la luz del mundo. Una persona latinoamericana, sobre todo, diría, ustedes son la luz del mundo. Pero, sin embargo, esto no es algo que pueda causar mucha confusión. Pero, por otra parte, ¿por qué utilizo también la Biblia a Reina Valera de 1960 entonces? Porque ha sido ampliamente bendecida por el Señor para salvación de almas en muchos lugares y para la enseñanza de la palabra de Dios en muchísimos sitios. No solamente porque es la versión de la Biblia que se utiliza, donde yo me congrego, asambleas congregadas en el nombre del Señor Jesucristo, sino además la gran mayoría de los diferentes grupos denominacionales han utilizado la Biblia Reina Valera 1960 por muchos años. Entonces, la Biblia Reina Valera ha sido utilizada enormemente por el Señor y ha traído mucha bendición abundante y ha sido ampliamente difundida por diferentes sitios. Por otro lado, yo no me siento en libertad de decir que es la única verdadera Biblia. No puedo decir que esa es la Biblia oficial, completa, y si utilizamos cualquier otra traducción, eso ya está mal, eso es pecado, eso es actuar en contra de la voluntad de Dios. Con mucho amor y cariño, porque yo sé que puede haber algunos hermanos, puede haber, no, hay hermanos que puedan pensar de esa manera, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. La Biblia Reina Valera 1960 es muy buena, pienso que es la que deberíamos usar constantemente, pero es una traducción. Dios inspiró a los autores originales, a Pablo, a Pedro, a Juan, a David. Ellos fueron inspirados directamente por el Espíritu Santo. Pero los traductores de la Biblia no son inspirados por el Espíritu Santo, son ayudados por el Espíritu Santo, son guiados. Pudiéramos utilizar muchos otros verbos, pero decir estrictamente que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el mismo sentido que Pablo fue inspirado para escribir eso, hermano, yo creo que eso tiene consecuencias teológicas y doctrinales muy importantes. Estaríamos diciendo que estas personas están recibiendo la misma inspiración que recibieron aquellos autores sagrados y los estaríamos poniendo al mismo nivel. Es decir, los traductores de la Sociedad Bíblica que hayan utilizado esa versión, los estamos poniendo con la misma capacidad de revelación que recibieron los autores originales, y eso es algo, por supuesto, que no podemos aceptar. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Bueno, hermano,
¿Puede utilizarse otras traducciones de la Biblia? Hermano, sí. ¿Cuáles? Yo no voy a decir cuáles aquí exactamente, voy a recomendar una sobre todo más adelante, que es la que más utilizo, aparte de la Reina Valera 60 para comparación, etcétera. Pero quisiera sí dejar una palabra de advertencia para que los hermanos anden con mucho cuidado cuando estén viendo esto de las traducciones de la Biblia. Mi primer consejo sería, sigamos usando la Biblia Reina Valera 1960. Está basada sobre un buen texto de la Biblia que no tiene mutilaciones. Además de eso, también es la Biblia que ha sido utilizada con mucha bendición, que hemos memorizado y sobre la cual se han escrito comentarios bíblicos muy conservadores y que podemos utilizar con toda confianza. Segundo, no tengamos temor de utilizar otras traducciones de la Biblia para poder comparar diferentes versiones, para poder mirar, manteniendo siempre presente que donde comparemos con otra versión y haya una mutilación o haya un cambio radical de las palabras, tenemos que poner eso a un lado y volver otra vez al texto de la Reina Valera. He hablado de la Biblia de las Américas y he dicho que aunque no está 100% basada en el texto recibido, respeta en la mayoría de los casos el texto recibido y hemos visto que está hecha sobre una equivalencia formal. La nueva versión internacional, aunque está basada sobre el texto crítico, tiene un método de traducción que se acerca más a la traducción formal, como es la equivalencia dinámica, y hemos visto que en algunos casos mantiene algunas palabras y pudiera ser útil para poder ver algo más. Hemos visto que hay otras versiones o traducciones de la Biblia que no solamente quitan algunos versículos claves, sino que además transforman completamente el significado de algunos pasajes haciendo su propia interpretación del texto. Entonces, si alguno de ustedes está utilizando alguna de estas traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, la traducción en lenguaje actual, la Palabra de Dios para Todos, o cualquiera de estas otras, mire, solamente le digo una cosa, hágalo con mucho cuidado. Hágalo con mucho cuidado y recuerde que pueden haber implicaciones teológicas, doctrinales, en lo que usted está leyendo en esas otras traducciones y tenga mucho cuidado entonces cuando vaya a citarla. Y lo digo esto con todo amor y con todo cariño, solamente como un consejo. Otra recomendación que pudiera hacer, que aún es mucho más importante que todo lo demás, estudiemos la Biblia. No simplemente leamos la Biblia. Usted puede tener la Reina Valera. Vamos a suponer que alguien descubriera los autógrafos originales de Pablo y de Pedro, de David, de Moisés, y pudiéramos traducirlo perfectamente al castellano. No valdría eso de nada si la lectura de la Biblia es una lectura superficial. La Biblia hay que estudiarla, hay que leerla repetidamente. Hermanos, cuando vaya a predicar, a dar una enseñanza, a participar en un estudio, no solamente lea el pasaje, estúdielo, repítalo, léalo una vez, léalo otra vez, memorícelo si es posible, si no lo ha memorizado. Hágase inmerso completamente en el pasaje, medite sobre ello, tome nota, subraye palabras claves, utilice una concordancia, ya sea física o electrónica, y busque las palabras claves. Busque comentarios que sean confiables, que puedan ser recomendables, que puedan ayudarle para entender eso, pero utilice el comentario como una herramienta, no como un sustituto de tu estudio personal de la Biblia. El comentario es escrito por hombres como nosotros y pudiera tener alguna interpretación subjetiva de la persona que lo está escribiendo, por muy bueno que sea. Así que nosotros no debemos basar nuestras convicciones en los comentarios, sino en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y para eso no hay atajos. Lo único que hay que hacer es estudiar, estudiar la Biblia. Ama la Biblia, lee la Biblia, cree la Biblia. Para estudiarla hay que pasar tiempo. Esto no se hace gratis. Un curso de 20 minutos para entender toda la Biblia no es así. Hermano, pase tiempo con la palabra de Dios. Estúdiela. Utilice buenas herramientas, concordancias, diccionarios, comentarios bíblicos que sean confiables, pero nunca los ponga como sustituto. Utilícelo como lo que son, herramientas para ayudarnos a entender. Si alguno de ustedes tiene el tiempo y la capacidad o el interés y quiere estudiar un poquito de
sobre todo griego del Nuevo Testamento, hágalo con mucha humildad. Yo lo he tratado de hacer, yo no soy experto en griego. Cuando yo hablo o predico en público, casi nunca hago referencias al griego porque sencillamente no sé griego. Yo tengo que decirlo, yo no sé griego. Escuché una vez a una persona que había pasado 5 años estudiando griego en una universidad del Nuevo Testamento y él tuvo que decir que él tenía que confesar que él no sabía griego y tardó 5 años en una universidad estudiando griego del Nuevo Testamento. Y él tuvo que confesar eso. ¿Cuánto más nosotros? Usted me dirá, entonces, ¿por qué vamos a estudiar griego? Porque hay algunos comentarios muy buenos que hacen de repente explicaciones de esta palabra, le falta el artículo, o esta palabra está en un diferente modo subjuntivo, o está en un modo genitivo, o cualquier otro modo. Y entonces, un poquito de conocimiento de eso vendría a ser de ayuda. Pero, sin embargo, no es indispensable para estudiar la Biblia. Entonces, hermanos, estudie la Biblia. Otro consejo práctico que quisiera dar, hermanos, sobre todo que toman parte en público, tengamos cuidado cuando hagamos referencia pública de otras traducciones o de palabras griegas, sobre todo, no tanto en hebreo casi nunca nos pasa eso porque es mucho más difícil y no hay tanta polémica con el texto del Antiguo Testamento. Pero tengamos mucho cuidado cuando hagamos referencia a otras versiones y el uso del griego en público. ¿Por qué? Por 2 razones muy importantes. Primero, porque pudiéramos estar dando la falsa impresión de que sabemos mucho, que somos expertos, que somos eruditos, cuando en verdad la mayoría de nosotros, por lo menos yo me pongo en esa categoría, estoy aprendiendo cada día algo nuevo. Me doy cuenta que lo único que sé es que todavía me falta mucho por aprender. Entonces, hacer tanta referencia de tantas cosas pudiera tratar como de dar una falsa impresión de que somos grandes expertos, cuando en verdad lo que hacemos es utilizar las herramientas que están disponibles para todos nosotros. Si va a citar una traducción diferente a la Reina Valera, por lo menos sea honesto en decir el nombre de la traducción. Dice, bueno, hermano, aquí voy a leer este versículo, la traducción de la Biblia de las Américas lo dice de esta manera, o la Biblia tal lo dice de esta manera, para que no haya confusión. No solamente diga otras traducciones. Y cuando lo haga, no diga una traducción mejor o la traducción correcta debería ser, porque al fin y al cabo, otra vez, nosotros no somos expertos. Otra cosa también por la cual deberíamos tener mucho cuidado, porque puede ser que alguien que de verdad sí sea un experto o por lo menos sepa más de nosotros, de traducciones bíblicas, de griego del Nuevo Testamento, nos escuche decir algo y se dé cuenta que estamos cometiendo una tremenda equivocación. Y esa persona después nos venga a corregir en público o en privado y nos va a hacer pasar una pena. Entonces, hermanos, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a decir algo en griego, por ejemplo, el consejo que yo daría es hacerlo con humildad. Por ejemplo, algunas veces puede ser de ayuda explicar alguna palabra en griego para el pueblo del Señor, de tal manera que ayude a clarificar la doctrina, la enseñanza de lo que estamos diciendo, pero hay que hacerlo con humildad. Por ejemplo, si estamos en un estudio bíblico en Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer en el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire cómo dice allí, hagamos rogativas, oraciones, etcétera, por todos los hombres. Después llegamos al versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, etcétera. Versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Fíjense una cosa, si estuviéramos en un estudio, yo diría algo más o menos así. Hermanos, se pueden fijar que en el versículo 1, al final dice, por todos los hombres, y en el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Hay que fijarse que en el versículo 1 nos está mandando a orar por todos los hombres, y en el versículo 8 está diciendo que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aunque la palabra hombres es la misma en nuestra Biblia en español, en el idioma original en que la Biblia fue escrita es diferente.
Aquellos que saben de griego nos enseñan que la palabra hombres en el versículo 1 es la palabra genérica que se utiliza para referirse a toda la humanidad, a todas las personas. Es decir, no solo vamos a orar por los hombres y no vamos a orar por las mujeres, tenemos que orar por todas las personas. En este caso, la palabra hombre en su idioma original está hablando acerca de todas las personas en general. Mientras que en el versículo 8, la palabra que se traduce hombres es una palabra que se refiere exclusivamente al sexo masculino. ¿Por qué? Porque acá, en Primera de Timoteo, Pablo está dando instrucciones de cómo conducirse en la iglesia del Dios viviente. Y está hablando, por lo tanto, que hombres oren públicamente en todo lugar. Y el mismo versículo 11, en el mismo capítulo, está hablando acerca del silencio de la mujer. Por lo tanto, aquí está diciendo, quiero que todos los hombres, no es la misma palabra griega, los hombres del versículo 1, que tenemos que orar por todas las personas en general, sino que está reconfirmando la enseñanza que la oración y la participación pública dentro de la iglesia local es algo que Dios ha establecido para los hermanos de la asamblea, del sexo masculino, creyentes en el Señor. Espero que se haya entendido lo que dije. Pero si ustedes ven acá, en este caso es útil saber que las dos palabras, hombres, hombres, son diferentes en griego. Pero no estoy tratando de pronunciar las palabras griegas que están acá, no estoy tratando de decir que aquí esto está equivocado, sino simplemente estoy haciendo una aclaratoria. ¿Cómo sé eso? No porque yo soy griego, sino porque he leído buenos comentarios y he aprendido un poquito a utilizar herramientas del Nuevo Testamento griego para mirar un interlinear, para comparar las palabras y poder decir, bueno, sí, es verdad, aquí está diciendo eso. Entonces, eso es simplemente un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Gracias al Señor por su santa palabra. Dios nos ha hablado por medio de la Biblia. Hay muchas traducciones, hay muchas versiones diferentes y hemos tratado de explicar el por qué se hace. Hemos dicho que no todas las versiones son necesariamente malas, no necesariamente hay que rechazarlas completamente, pero sí hay que ver que hay algunas que tenemos que ver con mucha precaución y con mucho cuidado. Una vez más quiero animar a las hermanas y a los hermanos por igual a estudiar la palabra de Dios, a meditar y memorizar la palabra del Señor y podamos tener ese gran gozo de que la palabra de Dios more en nosotros y podamos así llevarla al pecador que necesita ser salvo y también a aquellos hermanas y hermanos en Cristo que pueden necesitar animación por la palabra de Dios. Muchas gracias.